gusto estar con ustedes nuevamente para complementar los videos que anteriormente les he ofrecido. Se trata naturalmente de que nosotros comenzamos la serie de videos que corresponden a un movimiento especial que estoy haciendo en relación con ciertos planteamientos, y hoy toca el turno al Sturm und Drang o movimiento romántico, por decir así. El Sturm und Drang es precisamente el movimiento prerromántico, y el romántico aparece en el siglo XIX. Quiero aclarar esto. Acá les estoy mostrando la primera diapositiva, en donde aparece la expresión Sturm und Drang. La expresión Sturm und Drang significa tormenta y pasión. Esta idea se inspira en un drama de Maximilian Klinger, compuesto en 1776, que se denominó así, Sturm und Drang, tormenta y pasión. Y ahí se advierte el cierto aliento romántico que después ha de tener. Herder, el filósofo y teórico de la literatura, ha de ser el teórico del Sturm und Drang, marcado como alguien muy importante y muy trascendente. Decimos que estos filósofos y literatos estudiaron la Biblia, estudiaron a Homero, las sagas, los poemas escandinavos antiguos, cantos populares y sobre todo a William Shakespeare, que atrajo su atención de una manera muy especial. Desde los Sturmer, es decir, la generación del Sturm und Drang, Goethe, el filósofo alemán, autor de Fausto, encarna el prerromanticismo. Los caracteres románticos del Fausto de Goethe destacan de una manera muy especial, en donde, por mencionar solo algún carácter del Fausto de Goethe como tal, está el concepto de amor a la naturaleza, de búsqueda constante, de enamoramiento inmediato y deseo de posesión, y a su vez la encarnación del tema de la muerte, que es un tema preponderantemente romántico y que Goethe plantea en su famoso Fausto de una manera muy, pero muy especial. Entonces, en ese sentido, veamos el romanticismo, continuemos. En el contexto de la religión, el romanticismo tiene varias interpretaciones que pretendemos mostrarles a ustedes. En primer lugar, la religión cristiana cumple un papel fundamental dentro del romanticismo. Muchos románticos son cristianos, pero no todos, y se plantea en el contexto del romanticismo la antinomia deísmo-ateísmo. El deísmo versus ateísmo, decimos, porque deísmo es creer en Dios con prescindencia absoluta de toda religión, como lo habíamos dicho ya en Voltaire, y el ateísmo es negar la existencia de Dios. Esa dicotomía, ese enfrentamiento, esa polarización se ha de dar en el romanticismo. Una de las características del romanticismo es un constante buscar, es la búsqueda que decíamos en Fausto, y al mismo tiempo una suerte de contradicciones que guían su vida y que los hacen tristes, apasionados, melancólicos, amantes de la muerte. En tercer lugar tenemos el panteísmo, es decir, la doctrina de Benedicto de Spinoza, en donde se creía en un Dios inmanente, no el Dios trascendente del cristianismo. Este panteísmo lo sostienen los filósofos Fichte, Schelling, y también en el caso de Goethe, cuando sustenta la filosofía de la naturaleza, en donde el lejano panteísmo de Spinoza, en su ética demostrada de acuerdo con el orden geométrico, Spinoza había explicado lo que era el panteísmo como tal, y ha sido retomado en muchas ocasiones.
Tenemos luego, en el orden religioso, el misticismo, esa entrega a la causa divina, en donde Swedenborg en Suecia es uno de sus representantes. La conversión al catolicismo se ha de ver fundamentalmente en Goethe, en von Stomberg, en Schlegel, el hecho de que vayan moviendo su concepto de la vida desde el cristianismo hasta el catolicismo. En sexto lugar, hay una creencia en el espíritu del mal, es el Satán de Milton y el Mefistófeles de Goethe. El maldito, es decir, el espíritu del mal, simboliza diferentes inquietudes, diferentes protestas de los románticos, o encarna simplemente el mal o la desgracia, que es lo que podemos observar en este contexto. Cómo se van planteando las cosas y de qué manera se desarrollan dentro de los aspectos que queremos mostrarles a ustedes. Pequeño inconveniente, vamos a regresar nuevamente al texto que estábamos mostrando. Un segundo solamente, debido a que estas sesiones son de prueba y tienen todas las características y algunas veces de improvisación, aunque intentemos que no sea improvisación, nos resulta muy difícil evitarlo. Bien, estábamos hablando acá del maldito, que es el símbolo de Mefistófeles en Goethe y de Satán en Milton, que es una característica de la religión romántica, o por lo menos no de la religión romántica, sino de el romanticismo. Tiene una perspectiva de la religión que entronca con todas estas características que hemos mencionado. Veamos ahora el otro aspecto del romanticismo que tiene que ver con el tema del amor. Todo el mundo, cuando habla de romanticismo, se ve en la obligación, entre comillas, de hablar del amor. Lo escuchamos a cada rato, se identifica el romanticismo con el amor, y no es exactamente así, es una de las facetas, pero no la única, hay muchos más. El amor en el romanticismo es un sentimiento universal, es decir, del amor a la mujer amada, por ejemplo, se salta hacia el universo y las manifestaciones universales de este mismo amor. Se da el predominio del sentimiento sobre la razón. Esto es muy importante en el romanticismo. Predomina el sentimiento sobre la razón. Después el yo romántico, el amor como divinidad, su culto asociado con la naturaleza. En el yo romántico, el amor está concebido como una divinidad. La mujer es el máximo ideal al que el hombre puede acceder. Y el culto planteado hacia la mujer y hacia el propio Dios está asociado con la naturaleza. El filósofo Rousseau desarrolla tempranamente este tema en sus novelas, Después tenemos que el amor libre, el concubinato, en Schlegel, y también la mujer ángel y la mujer demonio. De nuevo, los contrarios, la mujer angelical y la mujer demoníaca, que es el tema que se plantea en este caso. El alma romántica. El romanticismo no puede concebirse quizá solo como un movimiento literario dentro de la larga tradición del siglo XIX, al que se accede vía Goethe y el Sturm und Drang, como ya habíamos dicho, sino que el romanticismo es un modo de vida. El romanticismo no es, quizá sería insuficiente definir el romanticismo como corriente literaria. El romanticismo es un modo de ver la vida, de enfrentarla, de llevarla adelante. Los personajes solitarios, inadaptados, marchaban errantes en el mar de la duda. Eso también es muy, muy importante. Y hay en el romanticismo una posición nihilista frente al mundo. El nihilismo como negación de los valores establecidos por la tradición caracteriza al romanticismo. Hay una falta de fe en el mundo, una falta de fe en el hombre. Los consume lo que se ha llamado el mal del siglo, la depresión, la melancolía no justificadas, pero que son vivencias que el romántico
apresa y se siente no bien, pero tampoco mal. Hay una manera de decirlo de alguna forma, y es que el romántico está en la búsqueda, y en esa búsqueda lo atrapa el mal del siglo, y entonces se dejan llevar por él. Goethe llamaba clásico a lo sano y enfermo a lo romántico. Es muy importante ver que Goethe empieza su trayectoria como clásico y poco a poco va pasando hacia lo romántico, y él gustaba de llamar clásico a lo sano y enfermo a lo romántico. Esto les permitirá a ustedes sacar algunas conclusiones. Nunca de acuerdo consigo mismo, eso es importante, que en el romanticismo se advierte, hay una especie de contradicción contra uno mismo. Vean una cita: ando deambulando del deseo al goce, y en el goce suspiro por el deseo. Eso decía Goethe en el Fausto. Es muy claro, se está buscando primero el goce, y cuando se llega al goce se suspira por el deseo. Hay un constante ir y venir. Quiero una cosa hoy, mañana quiero otra. Esa inestabilidad es característica romántica también. Mariano José de Larra decía: anhelo de otra cosa mejor. Eso es una característica marcada por Larra, el romántico español. Anhelo de otra cosa mejor. Estoy a la búsqueda de algo mejor, nunca conforme con lo que tengo hoy. En séptimo lugar es el horror de la realidad y el deseo de evadirse de ella. Es muy importante esta situación que hemos dicho. Hay en los románticos una suerte de miedo a la realidad en la que están viviendo y que desean evadirse de ella, y que no siempre lo han de conseguir. Estas son las características del alma romántica de manera particular. Hablábamos hace un momento del sentimiento de la naturaleza. El romanticismo está directamente asociado con la naturaleza. Es una característica heredada de, decíamos, uno de los teóricos, de Rousseau, en donde se hablaba del sentimiento de la naturaleza. Rousseau decía que el hombre había sido creado para vivir en libertad, pero que la sociedad lo corrompía. Y entonces el hombre tenía que salir a buscar a la naturaleza, que era el verdadero ambiente en donde Dios creó a los hombres, como decía también el Fausto de Goethe. Los temas preferidos: espectáculos que armonizan con su melancolía. Eso es muy frecuente, ver la relación que hay en su obra entre lo que escriben y la melancolía que están viviendo. En segundo lugar, de las horas del día, prefieren la caída de la tarde, prefieren la noche fundamentalmente. Los nocturnos, es decir, los poemas dedicados a la noche, son muy frecuentes en los líricos románticos. De las estaciones del año, el otoño. Como ven, siempre hay una preferencia por las estaciones, por las situaciones que normalmente el hombre posterga o deja a un lado. Cantan a la noche. Recordemos un poema de Novalis, Noche Poética, en donde se canta a la noche. Es un nocturno, como decíamos hace un momento. Cantan a la luna, a las estrellas. Eso es otra de las características fundamentales. Y la soledad de los panteones los seduce. Es muy importante observar acá de qué manera la soledad de los panteones seduce a los románticos. Los románticos están tras la búsqueda de la muerte. La presienten y la viven y la desean, pero le tienen al mismo tiempo horror a que algo pueda pasar en relación con eso. Esta soledad de los panteones era algo que alguien dijo por ahí, de que Goethe tenía mucho miedo a los cementerios y se había impuesto hacer en algunas ocasiones, llegar solo en la noche a un cementerio y sentarse un rato a meditar, tratar de ver cómo podía espantar los fantasmas, entre comillas, que podían acercársele en esas noches de terror. Esas son la soledad de los panteones. Está de luego la nostalgia poética de una patria lejana. La política y la patria en la que les toca vivir no es para ellos para nada representativo, sino que se trata de una nostalgia
melancólica de una patria que no es la patria en la que vive. 4 poderosos sentimientos: el de la naturaleza, el de la religión, el del amor y el de la muerte. Ya lo hemos comentado hasta este momento. Estos son los 4 poderosos sentimientos que guían la vida y los momentos del ser romántico por excelencia. Como podemos observar a continuación, hay sentimientos diversos que conviven en el romántico. En primer lugar, hay una íntima necesidad de libertad en todos los dominios. El romántico es un hombre libre y a veces libertino, porque está buscando escapar al dominio en que la sociedad lo llega a restringir. Hay también una libertad literaria, una búsqueda de escribir como ellos quieren hacerlo y mostrar al mundo lo que ellos piensan del mundo a través de su literatura, plagada de metáforas, plagada de figuras retóricas y sobre todo de sentimientos encontrados, como pueden ser la vida y la muerte, la soledad y la compañía. Esta libertad literaria queda manifestada y se complementa con la libertad social y moral, que aparece aclarada acá en segundo lugar: libertad social y moral. En otro lugar, en el punto C, los derechos del corazón que se imponen a los de la sociedad. Ellos viven del corazón, viven del sentimiento, y la sociedad les importa muy poco. En cuarto lugar, quinto lugar, hay una libertad política contra todas las tiranías. Y por último, el sentimiento de la muerte. Recordemos las palabras aquellas de "solo en la paz de los sepulcros creo", que lo decía Espronceda, y Leopardi dirige a la muerte un llamado de sinceridad conmovedora. Este sentimiento de la muerte es común a todos los románticos. Nos permitimos citar a un romántico uruguayo, a José Zorrilla de San Martín, Juan Zorrilla de San Martín, quien en el poema Tabaré habla de la soledad y dice: solo como tumba que el muerto ha abandonado. Vean ustedes esa referencia de Juan Zorrilla de San Martín, que es verdaderamente patética, pero significativa de lo que pensaba. Llegamos a las conclusiones en este diálogo tan amistoso que tengo con ustedes en esta noche, en donde señalamos que, en primer lugar, es innegable la supervivencia del modelo romántico en la literatura posterior a este movimiento, pero debe matizarse tal aspecto. Es evidente que el movimiento romántico es como una especie de contagio divino, en el cual se sigue escribiendo como ellos, se sigue pensando como ellos. Algunos, no todos, pero es innegable la supervivencia de este modelo romántico. La literatura hispanoamericana tendrá muchos románticos siguiendo la senda de lo que han sido los románticos europeos que hemos mencionado. Los románticos europeos, lo habíamos dicho y lo complemento ahora, empezamos en el siglo XVIII con Goethe y con el Sturm und Drang y con el Sturm und Drang, que es Maximilian Klinker, y con los otros filósofos que ya hemos mencionado, en donde se empezaban a dar los primeros aspectos que luego en el siglo XIX definirían al romanticismo y que continuarían presentes en el siglo XX. Veamos el número 2, Gamboa, Neruda y Márquez no son románticos, solo reflejan algunas facetas de esta corriente. Yo recuerdo siempre el poema 20 de Neruda, el poema 20 de Neruda es precisamente representativo de una soledad existencial muy marcada. Y en Márquez también hay elementos románticos, al igual que en Santa de Gamboa. Son elementos románticos, pero no son románticos ellos, sino que pertenecen a otras corrientes. En tercer lugar, bajo un enfoque superficial del tema, el romanticismo sigue vivo, pero esencialmente no es así.
podríamos todos nosotros decir que el romanticismo sigue vivo en la literatura, a pesar de que no es realmente así. Concluimos, llegamos a la conclusión, muestro la primera diapositiva, en donde habíamos hablado ya del Sturm-und-Drang, que era tormenta y pasión, y ya se adelantaban así los caracteres del romanticismo. Ha sido un verdadero gusto estar con ustedes. Reciban un saludo cordial. Buenas noches.